Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues. Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro. Acompañanos, difundí, discutí estas ideas con nosotros y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos prendido el fuego. Al inicio de este ciclo, allá por el segundo episodio, hablamos sobre las violencias machistas y las particularidades que cobran en este contexto de aislamiento. En ese momento, pusimos el foco en las respuestas que se estaban dando desde el Estado, entendiendo que si bien se habían dado algunos pasos, las medidas tomadas eran aún insuficientes. Por eso, en este octavo y último episodio de la primera temporada de Arde Podcast, queremos conversar sobre cómo las organizaciones feministas vienen dando respuesta a esta problemática. ¿Qué estrategias fueron desarrollando? ¿Qué opinión tienen sobre las políticas públicas llevadas adelante? Quédate ahí, que ya empezamos. Si te gustaron los capítulos de Arde, te pedimos que nos ayudes a difundirlos, para que más gente nos conozca. Podés compartir los episodios a través de tus redes sociales, desde Spotify, IGTV, YouTube o la plataforma que uses para escucharnos. Usa el hashtag ArdePodcast y arrobanos para poder replicarte e ir sumando nuevos miembros a esta comunidad. Ante todo, nos parece pertinente actualizar un poco el panorama. En las últimas semanas, y tras años de reclamos en relación a la insuficiencia de la línea 144 como única política pública efectiva para combatir la violencia de género, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. La elaboración de este plan ya estaba previsto en la Ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres del año 2009, pero esta vez amplía los derechos comprendidos en esa ley a las personas LGBTI+. Además, incluye por primera vez una perspectiva integral para abordar las situaciones de violencia, estableciendo políticas públicas tanto de prevención como de asistencia y protección ante situaciones de emergencia. Por otra parte, estipula un presupuesto de 18.000 millones de pesos para su implementación, lo cual resulta un avance importantísimo y por el cual veníamos peleando las organizaciones feministas. Es importante destacar también el papel fundamental en el armado del plan que tuvieron las organizaciones que ya venían trabajando sobre la temática, a través de su participación en una serie de encuentros donde se presentaron distintas propuestas, entre ellas la elaboración de un registro de promotoras y promotores territoriales. Abajo el patriarcado se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer. Como venimos insistiendo desde Arde, los avances en materia de legislación y políticas públicas de género debemos considerarlas resultados de años de lucha. Tal fue el caso de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, la de Identidad de Género o la de Educación Sexual Integral. Históricamente, las organizaciones populares demandaron al Estado, pero también funcionaron como garantes de derechos en el mientras tanto. Por esta razón, para reflexionar sobre el abordaje de las violencias machistas desde los lazos construidos por las organizaciones sociales, hablamos con algunos de los integrantes de Parra, el espacio de acompañamiento en situaciones de violencia de la agrupación feminista Indómites. Para comenzar, ¿podrían contarnos qué es Parra y cómo funciona? Desde Indómites proponemos una respuesta colectiva, territorial y política al sistema de violencias machistas en la que las personas puedan pensarse en términos políticos. En este sentido, nace Parra como espacio de acompañamiento en situaciones de violencias machistas. Parra cuenta con 2 espacios.
Por un lado, acompañamientos individuales en el proceso de visualización de la problemática, en los que nos proponemos politizar las violencias desde una escucha y perspectiva feminista. Y acompañar también en las acciones que la persona vaya definiendo que quiere, puede realizar, con la búsqueda enfocada en el fortalecimiento y el tejido de redes colectivas con pares. Por otro lado, una instancia grupal, que se llama la Juntada de Parra, que consiste en encuentros grupales en los que se tratan distintas temáticas en relación a los acompañamientos. Es un espacio colectivo de intercambio y problematización de las expresiones cotidianas de las violencias machistas, donde desarrollamos dinámicas que promueven el cuestionamiento de estas violencias y el fortalecimiento de quienes participan. Creemos que en la politización y la organización se encuentra la potencia de transformación del sistema que nos oprime y mata día tras día. ¿Consideran que las distintas identidades sexuales y de género implican un abordaje diferente de los casos de violencia? Hasta el momento no tuvimos experiencias de acompañamiento a personas del colectivo LGBTIQ+, pero el espacio de Parra busca poder abordar las violencias que se presentan hacia y dentro del mismo, generando y pensando estrategias junto a quienes sean acompañadas. Creemos que cada caso de violencia implica un abordaje diferente, teniendo en cuenta las particularidades y complejidades del mismo. Vemos también las violencias machistas como intrínsecas a los vínculos dentro de la sociedad capitalista heterosis patriarcal, y aun quienes cuestionamos la heteronorma o nos escapamos de la misma, no nos encontramos libres de ellas. Es necesario poder escuchar las voces y las luchas para identificar cómo se presentan las violencias dentro de los colectivos y acompañar cada caso según se requiera. Reconocemos que existe una fuerte invisibilización de las violencias dentro y hacia el colectivo LGBTIQ+, lo que demanda otras herramientas e implica otras complejidades. ¿Qué opinión tienen sobre el nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, impulsado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? Desde Indómites entendemos que el Estado es quien debe garantizar la prevención y asistencia a las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, que sufren violencias machistas. Destacamos que este gobierno creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, jerarquizando de esta forma la problemática y la necesidad del compromiso y seriedad en su abordaje integral. En este contexto entendemos que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género se plantea como un avance y un logro importante que demuestra que muchos de los reclamos del movimiento feminista y LGBTIQ+ fueron escuchados. Como puntos a destacar del mismo, señalamos que tiene un enfoque de géneros y diversidad, como también de autonomías. También parte de reconocer que la violencia machista es una problemática estructural y extendida, con un fuerte arraigo cultural, y constituye violaciones a los derechos humanos, y que cuenta con casos extremos que merecen respuestas inmediatas y urgentes, como son los femicidios, travesticidios y transfemicidios, pero que también se propone transformaciones a mediano y largo plazo, apuntando a conmover los basamentos culturales de la violencia. Apunta a la autonomía de las personas que sufren violencia y busca articular con diversos sectores estatales, como también organizaciones sociales, políticas, que favorezcan el abordaje territorial de las problemáticas de violencia. Entre las medidas concretas que pone en marcha el plan, se encuentra la creación del Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, del cual somos parte. ¿Cuál es la diferencia en el abordaje de esta problemática que se puede hacer desde un organismo estatal y la que se puede llevar adelante desde una agrupación feminista? Como organización feminista, comprendemos que es nuestra tarea visibilizar esta situación y exigir que el Estado se haga cargo de implementar las políticas correspondientes que aborden las violencias machistas y de elaborar estrategias de prevención, acompañamiento y contención, destinando presupuesto, formación y circuitos efectivos y confiables. Sin embargo, desde Indómites consideramos que nuestra lucha no se agota en el reclamo a los gobiernos de turno, sino que es necesario que posibilite la desnaturalización de las violencias en el territorio en el que estamos, que permita cuestionar y politizar la realidad para transformarla. A su vez entendemos que la lucha contra el patriarcado implica también la lucha contra el capitalismo. Si bien estos son sistemas diferentes, en el campo social funcionan de manera articulada. El capitalismo se sirvió de las desigualdades de acuerdo al género, manteniendo a las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ como una fuerza de trabajo secundaria y marginal.
Asimismo, entendemos que la situación de clase atraviesa la situación de género y viceversa, y estamos advertidos de que esta lógica no se sostendría sin la intervención de los estados. Por eso, nuestra organización y nuestra lucha es contra el cis heteropatriarcado y también contra el capitalismo. Si nos quieren aislades, explotades, sumises, compitiendo entre nosotros, nuestra respuesta política es la sororidad. La salida no es individual, la respuesta política es la construcción colectiva y la organización. Por estas razones, nos proponemos crear redes de cooperación, ayuda mutua y lucha compartida con otras organizaciones feministas. Mientras más seamos, más fuerza va a adquirir la lucha por nuestros derechos y más fuerte va a ser nuestra voz. Y por sobre todas las cosas, vamos a ser cada vez más quienes reivindiquemos la construcción de las relaciones igualitarias, libres de violencia y machismo. Parra se encuentra activa durante el aislamiento, brindando acompañamientos de manera virtual. Si vos o alguna persona que conocés está atravesando una situación de violencia, no dudes en contactarte a través de sus redes sociales. Les dejamos toda la info en la descripción del episodio. Se me acaba la paciencia de fugar a los machistas. Nos acosan en la calle, también nos muestran la pica. Pero estos machos no saben que el que lucha no perdona. Estamos organizadas, ya se acabó la hora. Como ya mencionamos en el segundo episodio, las violencias por motivos de género incluyen diversos tipos y modalidades. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora, tanto desde el Estado como desde la opinión pública, el foco estuvo siempre puesto en la violencia doméstica. Por ese motivo, luchar por el reconocimiento y la visibilización de las violencias machistas en otros ámbitos es una tarea sumamente necesaria. Una de las más invisibilizadas es la violencia que se ejerce en los lugares de trabajo. Para profundizar en este tema, hablamos con Eva Serrano, presidenta de la Fundación La Fortaleza de Eva. ¿Podrías contarnos cómo surge La Fortaleza y cuál es su misión? Bueno, la Fortaleza es una fundación contra la violencia de género. Surge ya hace 2 años y surge de la lucha que tenemos las mujeres que hemos sufrido y padecido violencia de género en el ámbito de trabajo. En mi caso particular, soy la primer cautelar de violencia de género en el ámbito laboral, donde se plantea una orden de alejamiento a un dirigente sindical que es llevado a juicio, laboral. Yo no había tenido relación con él, es una persona que se había obsesionado, y con la complicidad de la empresa Cencosud, bajo el producto Easy, quien es cómplice de todo el maltrato, hostigamiento, intento de violación, todo esto está en el juzgado 54 de la doctora Firma en ese momento. Ganamos ese juicio, la justicia nos dio la razón, que fue algo que fue de gran festejo. Después, ¿qué hacemos? Nosotros ayudamos a compañeras que han sufrido violencia en el ámbito laboral, institucional, familiar, intrafamiliar. Patrocinamos los juicios y contamos con psicólogos, abogados laboralistas, penalistas, sin cargo, psicólogos, psiquiatras. ¿Qué más hacemos? Tenemos talleres de contención y de reinserción para las víctimas, que están buenísimos, la verdad que son espectaculares. Y además de eso, capacitamos a delegados y a gremios a nivel nacional para evitar la violencia de género dentro del ámbito de trabajo. ¿Creen que la violencia por motivos de género es tomada en consideración habitualmente? No es reconocida. No es reconocida ni por la víctima, ni por el Estado, ni por las personas jurídicas. Y hay una gran naturalización de todos los actos de violencia, tanto por el hostigamiento, la persecución, el acoso,
el aislamiento. Para las trabajadoras es normal, muchos de los actos de violencia han llegado a naturalizarlo y hacerlos propios. Es normal que un jefe te hable mal, es normal que un jefe o jefa te maltrate. Entonces lo que sí nos pasa es que luchamos día a día con esto. Primero, las trabajadoras y los trabajadores disidentes sufren violencia de género en el ámbito de trabajo. No es moving. Les trabajadores disidentes y mujeres sufren violencia de género en el ámbito de trabajo. Cuesta muchísimo poder hacer hincapié y nos encontramos con gerentes, jefes, supervisores, delegados que no comprenden los términos. Incluso cuando vamos a hacer las denuncias en el ámbito penal nos dicen que esto es moving y no, es violencia de género en el ámbito de trabajo que está contemplada por la ley 26.485. Entonces hay que recalcar esa situación. ¿Qué opinión tienen sobre el nuevo Plan Nacional? ¿Creen que avanza sobre este tema? Creemos que estamos avanzando en el tema, creemos que hay muchas soluciones, pero también somos conscientes, porque lo vemos día a día, de que necesitamos la penalización de los actos de violencia de género por parte de las empresas. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos trabajando actualmente en una ley que se llama Olimpia, que trata sobre la penalización de los actos de violencia, el encubrimiento que tienen los jerárquicos con respecto a mujeres que están sufriendo en el ámbito de trabajo esta violencia. ¿Cómo sería? ¿Cómo se implementaría? Y bueno, la ley plantea la construcción de un registro nacional sobre violencia de género en el ámbito laboral, un registro donde las empresas, cada una de las empresas que realice un acto de violencia contra una trabajadora va a quedar acentuado y van a tener sanciones impositivas con respecto a esos actos. Además, pero estamos hablando de la persona jurídica, porque nosotros creemos que las empresas son partícipes de estos actos, son cómplices, y también plantea capacitaciones y sobre todo plantea una sanción impositiva. No sirve simplemente con considerar que existe la violencia en el ámbito de trabajo y con aplicar determinadas políticas. Nos parece que debe existir una sanción para las personas jurídicas que cometan estos actos. ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de sufrir violencia de género en tu espacio de trabajo? Lo más importante es reconocerse como víctima y reconocer que algo está mal y lo que está pasando está mal. Lo primero que hay que hacer es hablarlo en casa, plantear lo que se está pasando, pedir ayuda, preguntar si esto es normal, informarnos si esto es normal. ¿Por qué lo digo antes, plantear en casa y no en el trabajo? Porque necesitamos un sostén emocional, necesitamos que en casa estemos resguardados. Después llevar y plantearlo en recursos humanos, que va a haber dos posibilidades: que nos ayuden, que en un 99% no sucede, o que la situación empeore y el aislamiento, la persecución y el hostigamiento sea más fuerte. Si nos ayudan es perfecto, y si no, debemos presentar una medida cautelar. Una vez que es presentada la medida cautelar, ¿y qué consiste? Consiste en decirle a un juez que necesitamos que esa empresa deje de cometer actos violentos hacia nosotros y que además, si el violento está dentro de nuestro trabajo, dicte una orden de alejamiento dentro del ámbito de trabajo. Una vez que tenemos eso, el panorama cambia completamente, el grupo de trabajo cambia completamente, es un 360% de cambio, e incluso la víctima se empodera al tener más conocimiento de lo que está pasando, al informarse más, a saber cuáles son los actos de violencia. Hay que tener nosotros lo llamamos círculo de contención de violencia, que trata de poder pedirle ayuda a los compañeros de trabajo y que estos también tomen noción de lo que está pasando en el grupo. El grupo se ve muy afectado y no tiende a contener, tiende a ir al maltrato. Entonces es importante que tomemos esa noción, y la medida cautelar es lo mejor que nos podemos plantear.
¿Cuál es la importancia de la capacitación en perspectiva de géneros dentro de los sindicatos para que acompañen ante hechos de violencia laboral? La capacitación de los delegados, de los gremios, de los activistas sindicales es fundamental. No podemos hablar de inclusión y no violencia si tenemos delegados que no son capacitados con esta perspectiva. Es fundamental tener esta solución. ¿Pero por qué lo planteo de esta manera? Un delegado gremial tiene manejo de grupo de trabajo, conoce los diferentes grupos, lo que pasa dentro de ellos, cómo se maneja, los diferentes líderes negativos y positivos. Entonces, con una buena perspectiva de género, puede incluir a personas disidencias, incluso puede evitar el maltrato hacia las disidencias y hacia las mujeres que sufren violencia de género. Según datos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del total de casos atendidos en el primer trimestre del 2019, el 62% fueron mujeres y la mayoría sufrió violencia psicológica. Lamentablemente, no hay datos oficiales sobre personas LGBTIQ+. Como podemos ver, una vez más se trata de una forma de violencia que padecemos especialmente. Por eso, si tenés dudas o necesitas asesoramiento, en la descripción vas a poder encontrar la información de contacto de la Fortaleza. La violencia machista es un problema social, por eso, la salida es necesariamente colectiva. Que existan espacios como Parra y la Fortaleza de Evas, entre otros, resulta clave para construir respuestas con perspectiva feminista. Pero el Estado no puede mirar para otro lado. Por eso, continuaremos exigiendo que existan cada vez más y mejores políticas públicas que den respuestas integrales a estos problemas. Sin marido ni patrón, contra toda explotación, desde abajo crece la organización, porque vamos a luchar por el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. En esta primera temporada de Arde Podcast, nos propusimos abordar diferentes temas vinculados a la cuarentena desde la óptica de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Estamos muy felices con el proceso transitado y sobre todo con haber podido compartirlo, charlar y debatir con todos ustedes. Por eso, contanos qué te parecieron los diferentes episodios de este primer ciclo y si te gustaron y te resultaron interesantes, te pedimos que nos ayudes a difundirlos en las redes sociales. Mucho se habla de que ya estamos viviendo una nueva normalidad. ¿Vos creés que es así? ¿Te parece que está buena? ¿Es mejor o peor que la anterior? Para hacernos estas y 1000 preguntas más, mantengamos prendido el fuego. Arde. Seguinos en Anchor, iVoox y Spotify. Unite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como @ardepodcast. Y en Twitter, Instagram y Facebook como Abriendo Caminos.